Bom dia a todos, boa tarde agora, né? Queria agradecer muito ao professor Morgado por ter aceitado o convite. Hoje faz exatamente um ano e um dia do convite anterior. O Morgado ia abrir o nosso ciclo presencial, mas aí, devido a tudo que a gente sabe que aconteceu, a gente mudou para forma remota. Mas eu fiz questão de mandar o mesmo convite, Morgado. Não sei se chegou a perceber, só mudei a data. E é uma grande satisfação receber aqui o Morgado. Ele é biólogo, ele fez mestrado e doutorado em bioquímica, pós-doc na Fiocruz e no NIH. Ele é um pesquisador sênior do INCA desde 2006, não é isso, Morgado? Que é líder do grupo de estrutura e dinâmica celular. Foi quando ele 2006, veio de vez, isso. 2006, não é isso? Foi quando veio para o Brasil, virou botafoguense. O Morgado é pesquisador 1 do CNPq, cientista do nosso estado, FAPERJ, e vai falar para a gente um pouco sobre a transição epitélio-mesenquimal em câncer coloretal, abordando a investigação de novos alvos terapêuticos. Fica à vontade, Morgado. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, João, e a todos os colegas aí do departamento. Na verdade, eu cheguei aqui ao Brasil em 89. Em 89 comecei a fazer mestrado, né, na UFRJ, na bioquímica da UFRJ, do fundo CT. Aí voltei ao Peru, novamente voltei, retornei aqui para fazer o doutorado. E assim, até agora estou ficando aqui desde o 89. 2006 foi quando eu passei no concurso no INCA. Oficialmente como pesquisador contratado do INCA, né? Mas antes estaba trabajando no INCA como tipo CLT, né? Mas a partir de 2006 comencé oficialmente como funcionario. En fin, João, muito obrigado por convite. Como você falou, era para fazer año atrás, mas o convite prevaleció y agora estamos trabajando desta forma que eu não curto muito, sinceramente, é muito moderno para mim, né? Apresentar seminários, aulas por la internet. Eu acho um pouco estranho, mas a gente tem que se adaptar, né? E desse jeito, né, eu queria novamente agradecer o convite do João e do departamento todo. O que eu vou apresentar aqui para vocês é mais ou menos uma história, né, de como começou os trabalhos do meu laboratório até llegar al título que vocês están observando en la tela y que voy a hablar un poquillo más sobre eso. No sé. Tá. Então, como começou, qual foi os inicios, né, da transição epitélio-mesenquimal? Hoje em dia, a gente escuta muito falar sobre transição epitélio-mesenquimal, mas ele começou mais ou menos no ano 86, ¿no? Com essa pesquisadora aí que estou mostrando, que é a Elizabeth Hay, né? Que ela começou os trabalhos em Harvard e depois foi para a Rockefeller University, né? Y él observó por microscopía electrónica, ¿no?, alguna transformación de una célula epitelial en una célula más esticada con características mesenquimais. Eh, Hoy en día, a gente ya tiene una sociedad internacional que estudia, que se dedica exclusivamente a publicar y a organizar eventos de transición epitelio-mesenquimal en cáncer, ¿no? Entonces, como yo estoy presentando aquí en la tela, eh, ela puede ser clasificada, ¿no?, de tres tipos. El tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y yo específicamente voy a hablar sobre el tipo 3, ¿no?, que tiene a ver con tumores epiteliales y tiene a ver con lo que la gente trabaja aquí no Instituto del Cáncer, ¿no? A gente tem que considerar que a maioria de tumores é de origem epitelial. Quase 90% da causa de mortalidade por câncer são atribuídos a metástases e derivados de origem epitelial. Então, eu mostro aqui neste slide, né, os três tipos de MT, né? O cenário, o exemplo e a consequência. E quando se trata do tipo 3, e no cenário dos tumores epiteliais, né, ele está relacionado com aumento da invasividade e risco de metástase. Por isso é que é interessante, muito interessante, estudar esse tipo
de EMT en cáncer. ¿O cómo es que se define AMT? Una serie orquestada, y después voy a mostrar por qué bien controlados son esos eventos que definen o desenvolvimiento de EMT, que es la transición epitelio-mesenquimal, y yo me voy a referir a lo largo de la exposición como EMT. Acontece cuando hace interacciones célula-célula y célula-matriz, aquí interacciones célula y célula aquí, y célula con la matriz, que no está representada aquí, son alteradas para liberar células epiteliales transformadas en un fenótipo mesenquimal y pueden ser caracterizados como células migratorias que posteriormente van a adquirir características invasivas y van a invadir un órgano a distancia, y lo cual constituye o evento metastático. Eso que esta EMT es un proceso reversible, ¿no? Que aquí la gente no va a enfocar mucho sobre eso, en donde esas células mesenquimales pueden nuevamente diferenciar en células epiteliales, como estoy mostrando aquí en el esquema. Más eso otro asunto. Aquí yo muestro algunas características, ¿no?, entre una célula epitelial y una célula mesenquimal. Por ejemplo, ¿no?, cuando las células son cultivadas en un sistema 2D, en cultura, las epiteliales son poligonales, ¿no?, y las células mesenquimales son alongadas, como estoy mostrando aquí en este esquema, ¿no? Representa una célula epitelial, que la presenta características bien definidas, ¿no?, con polaridad celular, y aquí yo muestro a región apical, a región vasolateral. Es bien característica. Y lo que define esa polaridad son estructuras conocidas como con el nombre de complejo juncional apical, que están constituidos por diferentes estructuras que voy a mostrar posteriormente. Entonces, la polaridad, hacer el mesenquimal exhibe una polaridad frente atrás, como estoy mostrando aquí, son alongadas, una polaridad frente y atrás, y adquieren esas características alongadas cuando se transforman en células mesenquimales. Son características que la gente cuando trabaja con transición epitelio-mesenquimal tiene que considerar todas esas características, porque a mudanza morfológica, fenotípica, es fundamental para caracterizar cuando alguna droga o cualquier evento característico, ¿no?, transforma una célula epitelial en una célula mesenquimal, y a gente puede hablar que realmente está aconteciendo ese evento de transición epitelio-mesenquimal. Tengo otras características que están ahí que no me voy a referir, a lo largo de la exposición me voy a referir. Y lo que yo estoy mostrando aquí es un programa típico de EMT, en donde en la parte superior ustedes pueden observar un tejido epitelial que está constituido por células polarizadas, ligadas unas a las otras por complejo juncional apical, como falé anteriormente, que están constituidos, ese complejo está constituido por junciones tais, junciones adherentes y desmosomas inclusive. Cuando acontece ese proceso de desenvolvimiento de AMT, esas células pierden la polaridad celular, o pierden los contactos célula-célula por dar regulación o translocación para otro lugar que no es la membrana celular, y les adquieren una forma mesenquimal en donde existe un rearranjo del citoesqueleto de actina y desenvolvimiento de la polaridad frente-tras. En la no presenta una polaridad típica de una célula epitelial. Eso que ese evento es bastante complejo, y la gente, uno va a meter aquí a caracterizar todos esos eventos de EMT porque es bastante complicado y sería muy largo. Más existen unas características que vale la pena reforzar. Por ejemplo, existen factores de transcripción que regulan esa transformación de una característica epitelial y mesenquimal. Esos factores son los más conocidos, ¿no?, aquellos de la familia Seves, Neyer y Twist. Estos factores de transcripción van a dar regular proteínas características que definen una característica epitelial. Y por otro lado, también expresan algunas proteínas que son características
del fenótipo mesenquimal. Entonces, son eventos muy regulares, como yo falei anteriormente, es un evento reversible en donde la célula mesenquimal puede nuevamente originar una célula epitelial. Y aquí só para mostrar para você que esa característica de transformación de una célula epitelial en mesenquimal no es unidireccional. Disculpen. O sea, no comienza como una célula epitelial y de repente vira mesenquimal. No es así. Entonces, existe una serie de mudanzas intermediarias, ¿no? Como yo estoy mostrando aquí este esquema, ¿no? En donde ya fue caracterizado eso, por ejemplo, EM1, que es metastable, en donde una célula epitelial puede se transformar en una metastable M1 para dar origen a una EM2, que son características intermediarias, posteriormente una EM3 y después la mesenquimal. Solo que en este camino, ellos están intercambiando. O sea, una forma metastable M1 puede volver a formar una célula epitelial y así subsecuentemente. AM2 puede originar una M1 y así sucesivamente. O sea, no existe una forma direccional característico que define la transición epitelial-mesenquimal. En ese camino existen varias interconversiones de fenotipos y eso define y ainda más dificulta la caracterización de esa EMT. Y aquí en baixo muestro para ustedes rápidamente cómo es el proceso de metástasis y dónde, en cada una de las etapas donde esos eventos metastables que yo señalé aquí anteriormente, les están aconteciendo. Un tumor primario, ¿no? Aquí son las diferentes características fenotípicas, ellos participan, esos eventos, esos fenotipos metastables participan en la invasión, en el intravasamiento, pasan al torrente sanguíneo, van a intravasar y van a causar metástasis. Durante todo ese proceso metastático, estos eventos característicos de AMT, metastables, ellos están participando de alguna manera. Y en cáncer colorectal no es diferente, ¿no? Aquí yo muestro para ustedes un tumor primario, ¿no? Que cuando las células adquieren las características de MT, que la pasa al torrente sanguíneo y va a metastizar particularmente o principalmente el fígado. No significa que solo el fígado, tengo otros órganos también que metastizan. Y aquí en bajo todos los eventos que caractericen esa transformación como mostré anteriormente, ¿no? Por ejemplo, aquí la AMT tiene una alta expresión de caderina, vimentina, que es un marcador mesenquimal, es bajo. A medida que acontece la transformación de AMT para MET, ¿eh? Ellos recuperan esas características epiteliales. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, cuando adquieren la característica de EMT, a caderina es dado regulada y la vimentina es superexpresa, ¿no? Acontece disminución de la proliferación, aumento de invasividad y inmigración. Cuando acontece el efecto reverso, en donde las células adquieren ese fenotipo epitelial nuevamente, durante ese proceso metastático, nuevamente las células adquieren las características epiteliales. Eso no es simple de monitorar en los laboratorios. En los laboratorios específicamente la gente trabaja in vitro, ¿no? Y usted puede monitorar esa transformación. Más in vivo es un poco más complicado. Ya existen modelos in vivo. Más en pacientes con cáncer de colon es imposible monitorar todos esos eventos. Más la gente tiene de una manera indirecta. ¿Por qué el cáncer colorectal, que es interés de mi grupo? Rápidamente aquí un monstruo que es él ocupa el tercer lugar en nuevos casos, ¿no? Que acontecen todos los años en el mundo, y también ocupa el segundo lugar de muertes por cáncer. Y en Brasil no es diferente, ¿no? Aquí muestran la distribución de esos cánceres, hay más incidentes, en donde el cáncer colorectal ocupa el segundo lugar, tanto en hombres como en mujeres. De ahí la importancia de pesquisar cáncer de colon, sobre todo aquí en nuestra institución.
¿Y cómo es que se origina ese tipo de cáncer? Y aquí os muestro una secuencia clásica para ustedes de cómo evoluye, ¿no? Ese tipo de cáncer a partir de un epitelio normal, un intestino, ¿no? Cáncer colorectal, hasta llegar a formar un carcinoma metastático. Es una secuencia clásica que fue modificada para intentar mostrar las principales secuencias, ¿no? En donde acontecen mutaciones o pérdida de función de genes supresores o promotores tumorales, como yo estoy mostrando aquí, en donde posteriormente las células adquieren un fenótipo o ya un carcinoma, que es un inicio de un cáncer metastático, ¿no? Y en esta secuencia, para llegar a se convertir en un carcinoma metastático, acontece eventos relacionados con la transición epitelio-mesenquimal. Y aquí donde la gente está trabajando. So que esa secuencia no es tan simple así como yo mostré para ustedes. Existen diferentes clasificaciones para mostrar que ese cáncer colorectal es muy heterogéneo. Existen otras secuencias también que indican cómo la adquisición de la característica metastática a partir de un epitelio normal. Y eso se debe sobre todo que el cáncer colorectal es un sistema muy heterogéneo, como estoy mostrando aquí en este esquema, ¿no? En donde muestran algunas inmunohistoquímicas para marcadores específicos, ¿no? Un colon sadio y el cáncer colorectal. Por ejemplo, aquí yo muestro, ¿no? Un comportamiento epitelial, ¿no? Un enterócito marcado para EPCAM, que es una proteína de adhesión celular. Aquí muestro aquí en cáncer colorectal cómo esos enterócitos pierden sus características fenotípicas, se crea la cripta aberrante, como es conocida, aumenta la expresión de ese EPCAM. Que ese sistema, como yo falei, es completamente heterogéneo. Y no existe solo enterócito que forman las crestas colónicas, que ese enterócito, las crestas, está rodeado por otros tipos de células, ¿no? Como por ejemplo células mieloides, linfoides y posteriormente mesenquimales. Todo eso está en ese ambiente, microambiente, donde o cáncer colorectal está aconteciendo. Y aquí muestro rápidamente para ustedes algunos marcadores característicos, donde todo este sistema confiere una característica heterocelular. De ahí que complica más a clasificación o definir cómo es una secuencia adenoma-carcinoma en ese sistema. Mas, ¿cuál es el gaño de ese sistema do cáncer colorectal ser heterocelular? Aquí muestro un esquema muy autoexplicativo, ¿no? Prácticamente, en donde de una perspectiva homocelular acontece una limitada opción de sinalización celular a partir de células autónomas. Acontece una mutación, una célula autónoma, ella puede replicar, etcétera, etcétera. Más de una perspectiva heterocelular, en donde él está compuesto por todas esas células que yo mostré para ustedes y que están representadas aquí en este esquema que estoy señalando. Esas células permiten que acontece una serie de interrelaciones entre esas células y muchos eventos de sinalización celular que van a acabar finalmente en contribuir para la formación de la metástasis. Y aquí en este esquema aquí que estoy mostrando con la Z, ¿no? Como muestro cómo la sinalización extracelular va a llevar al fenotipo maligno, ¿no? Existe un intercambio de comunicación entre esos componentes heterogéneos, ¿no? Del epitelio colónico, ¿no? A partir, por ejemplo, de células epiteliales, la puedes interrelacionar con células mesenquimales, microambientes, linfoides y mieloides. Todos esos componentes celulares, ellos emiten, se interrelacionan, liberan factores que van a contribuir, ¿no? Hasta llegar a la formación del cáncer. Justamente ese sistema heterocelular es que llevó a un grupo de pesquisadores a hacer una nueva clasificación o una nueva secuencia de formación de metástasis a partir del epitelio normal.
Y en 1996, hace 16, en 2016, un grupo de pesquisadores se reunieron y ellos agruparon todos esos tipos diferentes, heterogéneos de cáncer colorectal en 4 grupos, ¿no? O CMS1, que es el sistema inmune, o CMS2, que es el sistema canónico, y CMS3 o metabólico, y el CMS4, que es el mesenquimal. Cada grupo aquí, consenso que se denominó, ¿no? Él tiene características definidas. Entonces, esos 4 grupos agrupan de una forma más adecuada cómo caracterizar un tipo de cáncer colorectal, que son diferentes, ¿no? Es un solo. Y de estas 4 subtipos consenso, ¿no? Lo que la gente nos interesó fue analizar o CMS4, que es el fenótipo mesenquimal, y con sus características aquí para todo el mundo, de sus grupos. ¿Y por qué? Porque él tiene un pronóstico mortal, prácticamente. Este CMS4 define si esa adherencia va a progredir para metástasis y posiblemente al óbito. Más aquí están las diferentes características de esos 4 subtipos. Entonces, la gente estaba hablando de transición epitelio-mesenquimal, entonces, ¿cómo un epitelio se transforma en un mesenquima? Y yo, para comenzar a presentar los resultados, yo muestro rápidamente para ustedes cómo es constituido el complexo juncional apical que mostré anteriormente de una manera rápida. Para que ustedes tengan una idea. ¿Cuáles son los componentes moleculares de esas junciones TAIS y esas junciones adherentes? Todas esas proteínas que regulan la adhesión entre una célula a otra, de alguna manera, cuando transitan para un fenótipo mesenquimal, las pierden la expresión o son redistribuidas, como va a mostrar posteriormente para ustedes. En paralelo a esta desorganización de esos contactos célula-célula, también existe una reorganización del citoesqueleto de actina. Y aquí muestro para ustedes, en este esquema que yo estoy mostrando aquí en la Z, cómo el citoesqueleto de actina se distribuye a través de la célula. Él está distribuido en una región apical, como estoy mostrando aquí, una región vasolateral que está en contacto con las proteínas de adhesión célula-célula, y en la región basal, formando las fibras de estrés que son componentes característicos del citoesqueleto de actina. Entonces, cuando acontece ese evento de transformación de un epitelio para mesénquima, al los contactos célula-célula perder su organización, o citoesqueleto de actina, que mantienen aquí esos contactos, también son reorganizados. De manera que cuando se trabaja con transición epitelio-mesenquimal, tienen que olear por un lado los contactos célula-célula y por otro lado el citoesqueleto de actina. Y este esquema muestra las diferentes, rápidamente, ¿no? Las etapas iniciales de AMT, y es donde la gente trabaja, en las etapas iniciales, que la pérdida de adhesión celular, aquí como estoy mostrando, componentes específicos, ¿no? De los contactos celulares. Cuando acontece una EMT parcial, esos contactos van a ser perdiendo y el citoesqueleto de actina se reorganiza y las células van a adquirir características migratorias invasivas y posteriormente va a acontecer a degradación de la matriz extracelular para la célula poder invadir. Son las primeras etapas durante la EMT y es donde ahí mi grupo que está trabajando. Entonces, cuando la gente comenzó a trabajar con EMT, con pesquisar ahí en Noinco, la gente ni sabía que existía EMT. Este es un primer artículo que la gente publicó en 2003, ya mostrando algunas vías de señalización que regulaban esas junciones intercelulares. A partir de ahí, la gente publicó varios trabajos. Aquí estoy colocando algunos más representativos, no tengo otros, más que enfocaban en analizar a vías de señalización que regulan esos contactos y cómo esas vías de señalización participan durante el proceso de la pérdida de adhesión célula-célula. Posteriormente, en paralelo a eso también, la gente trabajó, por otro lado, analizando las vías de señalización que regulaban esa organización del citoesqueleto de actina.
Y aquí represento también algunos trabajos que la gente publicó mostrando, ¿no? Esas alteraciones del citoesqueleto de actina. Un trabajo más reciente, ¿no? No es tan reciente, 2015, 2016, en donde ya mostrábamos que las alteraciones del complexo juncional apical, o sea, los contactos célula-célula, y el citoesqueleto de actina cumplían un papel fundamental durante la progresión del cáncer colorectal. A partir de ahí, la gente vio en la literatura muchos trabajos saliendo con a definición de transición epitelio-mesenquimal. Se formó una, como yo falei, formó una asociación internacional de EMT, realizó hace varios congresos y se comenzó a trabajar con EMT en cáncer. De ahí que nuestro grupo, ¿no? Que es Grupo de Estructura y Dinámica Celular, no INCA, ¿no? La gente se dedicó a investigar marcadores y o potenciales salvos terapéuticos relacionados con AMT en cáncer colorectal. Y yo voy a mostrar para aquí para ustedes tres trabajos recientes que fueron publicados y que está relacionado con nuestro objetivo de nuestro laboratorio. Entonces, para comenzar a trabajar con EMT en nuestros modelos de estudio, la gente tiene que caracterizar un modelo. La gente tiene varias linajes de cáncer colorectal, la gente testó varios eventos, y un principal inductor de AMT es el TGF-beta. Tratamiento con TGF-beta, la gente chía relatos que en otros modelos celulares, específicamente en cáncer de pulmón, de células no pequeñas, la inducía AMT, los eventos característicos de AMT. Mas en cáncer colorectal no se chía ninguna noticia. Entonces la gente se dedicó a caracterizar un modelo, ¿no? Y solo para mostrar aquí en este esquema, cómo es la sinalización del TGF-beta, ¿no? TGF-beta se liga a su receptor, y aquí muestro para ustedes a dos vías que acontecen durante la sinalización TGF-beta, la vía canónica aquí, que a través de las proteínas SMAD que van para el núcleo, etcétera, etcétera, y aquí a vía no canónica, donde él activa otras proteínas que están relacionadas con mutanza del citoesqueleto y a disolución de las junciones célula-célula. Entonces, aquí en este esquema muestro cómo o TGF-beta se liga a sus receptores, aquí que están ligados en una membrana o una región vasolateral de la célula. Al ser ligar al TGF-beta, él va a desencadenar una cascada de sinalización que puede llevar a ubiquitinación de la proteína Rho que regula el citoesqueleto, y con eso el citoesqueleto de actina se desregula completamente. Ahora, la gente usó nuestros modelos de estudio, ¿no? La gente testó unas 5 líneas de células celulares de cáncer colorectal para definir en cuáles de esas lineajes o TGF-beta era posible inducir eventos de MT. Y aquí os muestro, ¿no? Dentro de esas 5 lineajes, aquí os muestro para ustedes una lineaje que se llama HT29, ¿no? Y que ella fue hábil, ¿no? Para desencadenar eventos relacionados con AMT cuando tratados con TGF-beta. Y aquí rápidamente para caracterizar el modelo para ustedes, una célula control, una monocamada, tratados con TGF-beta, ustedes pueden observar que las células se dispersan. La gente fue a analizar a expresión de proteínas marcadoras mesenquimae o epiteliales como adecaderina, por ejemplo, y claudina 3. La gente mostró que las disminuyen la expresión, y pimentina, que es un marcador mesenquimal, aumentaba. La gente caracterizó también por RNA, niveles de RNA, ¿no? Y aquí nuevamente quiso para mostrar por sí, adecaderina disminuye la expresión de RNA de un nivel proteico. Y así para el resto de marcadores. Continuando a caracterización, la gente observó que el tratamiento con TGF-beta aumentaba el potencial migratorio, el potencial invasivo, inclusive aumentaba la expresión de metaloproteasas, que son proteasas que participan en el proceso de invasividad. Continuando con la caracterización por inmunofluorescencia, la gente monitoró la localización de proteínas epiteliales como caderina y claudina 3 y mesenquimal como pimentina, y observen ustedes que el tratamiento con TGF-beta desregula completamente a distribución de esas proteínas, tanto epiteliales como mesenquimales, como en este caso, la pimentina, que aumenta la expresión y también redistribuir, así como el citoesqueleto de actina también se reorganizaba.
Ahí surgió una duda aquí cuando la gente estaba analizando. ¿Por qué? La gente esperaba que aecaderina, que es un marcador mesenquimal o epitelial, cuando la célula adquiere características mesenquimales, ella sería DAO regulada. Y algunos modelos en otros tipos de cáncer, la gente veía que prácticamente desaparecía la aecaderina. Eso que la gente observó aquí, que era desorganizada la localización de aecaderina. No en tanto, ainda permanecía algunos restos de aecaderina en los contactos celulares. Y eso ahí nos llamó completamente la atención. Atención, si ella era DAO regulada, mas muchas veces no acontecía DAO regulación, mas ella era translocada los contactos celulares por el citoplasma. Entonces la gente comenzó a investigar eso, porque la gente estaba desanimada, no regula caderina, no EMT. Y la gente estaba engañada, como voy a mostrar aquí para ustedes. Entonces la gente comenzó a investigar si esa DAO regulación o internalización de caderina acontece realmente cuando ocurre un evento de transición epitelio mesenquimal. La gente comenzó a investigar algunas proteínas que podrían estar regulando a localización o a translocación de aecaderina. La gente encontró una literatura, una proteína conocido como anexina A2, ¿no? Y yo muestro aquí para ustedes que esa anexina tiene varias funciones dentro de la célula, en diferentes localidades de la célula, diferentes partes de la célula, atenonúcleo. Más lo que nos llamó la atención fue la presencia de anexina A2 en los contactos intercelulares. Y esa proteína, que es la composición molecular, es un heterotetrámeno, no presenta dos subunidades de anexina 2 y dos de P11, que es un dímero también. Por un lado, se liga a la membrana, a la bicamada lipídica mediado por calcio, y por otro lado también. Entonces eso nos llamó bastante la atención. Continuando a leer sobre anexina, la gente vio que esa anexina A2 era súper expresa en cáncer colorectal. Y continuando, pesquisando sobre anexina, la gente vio que anexina 2 cumple varias funciones o desenvuelve diferentes eventos relacionados con el cáncer, como a invasión, a EMT, proliferación y formación de células tronco. Y como la gente trabajaba con EMT, la gente vio que esa anexina podía estar participando de la iniciación de EMT al disolver los contactos célula-célula y originando N-caderina. A gente preguntó, ¿anexina A2 controla MT durante la progresión del cáncer colorectal? Si la controla, ¿cómo estaría controlando? Entonces la gente fue a responder a esa pregunta. Y para eso, la gente fue, en este primer trabajo que voy a mostrar para ustedes, la gente fue a analizar en pacientes en primer lugar. Y aquí un monstruo para ustedes. Cómo esa anexina 2 en la muestra del paciente, por inmunistoquímica, él aumenta la expresión a medida que va también progrediendo a dolencia hasta llegar al estadio 4 y hasta llegar a metástasis. En cuanto a anexina 2 aumentaba, a ecaderina iba disminuyendo. Solo que ecaderina iba disminuyendo y cuando llegaba al estadio de metástasis, él recuperaba la expresión. Aparentemente eso indicaba que esas proteínas, esas células que fueron mesenquimales, al llegar al fígado, donde eso causa la metástasis, él la recuperaba o fenótipo mesenquimal. Eso fue bastante interesante, y aquí yo muestro la cuantificación de esa inmunistoquímica, reforzando que anexina aumenta a medida que va progrediendo la doença y ecaderina disminuye. Luego la gente fue a analizar cómo estaba la expresión de esas proteínas usando una muestra mayor de pacientes, y para eso la gente fue a analizar usando datos de bioinformática, un programa, un dato de banco, TCGA, y aquí muestro para ustedes cómo a anexina 2, aquí o célula control, perdón, tejidos control, o a muestras control, o RNA, a anexina 2
estaría aumentada en todos los estadios en relación a pacientes normales. Y, perdón, anexina estaría superexpresa y caderina estaría disminuido, lo cual estaba de acuerdo con los datos del perfil proteico por inmunistoquímica. Más también la gente fue a analizar esas dos proteínas, cómo estarían expresas, ¿no? De acuerdo a los grupos consensos que yo falé anteriormente. Y la gente observó que existe una variación de expresión de cRNA de acuerdo a los grupos consensos, más caracterizada, por ejemplo, en relación al control, que el CMS1, que es el grupo inmune, él estaba elevado en anexina 2 y disminuido aquí para la expresión de caderina. La caderina disminuye, no CMS1, y anexina 2 aumenta. Eso fue un hallazgo interesante que la gente publicó. Después la gente fue a analizar in vitro, porque como yo falei, analizar eventos de MT in vivo ya complicado, usando camundongos, por ejemplo. Y en muestra paciente la gente puede tener una referencia, como mostré anteriormente. Mas la gente fue a analizar esa mecanística que acontece in vitro, donde es fácil manipular a partir de una cultura de células, ¿no? Inicialmente la gente analizó la expresión de anexina total y su forma fosforilada, y la gente vio que aumentaba, ¿no?, la expresión. Caderina, como yo falei, complicado, si aumenta o disminuía, prácticamente no encontramos diferencia. Y avimentina sí, que es un marcador mesenquimal, él aumentaba. Y aquí la distribución de esas proteínas, tanto de anexina 2 como su forma fosforilada, que es diferente a localización de esas dos proteínas. A gente posteriormente analizó por confocal, ¿no? Y aquí muestro para ustedes tres marcaciones, cuatro marcaciones que la gente fez y analizamos por microscopía confocal. Aquí el grupo control, aquí tratado con TGF-beta. Aquí un mayor aumento de estos dos rápidamente para mostrar, mostrando que a caderina está localizada en los contactos célula-célula y a anexina fosforilada está internalizada en el citoplasma. Y aquí más evidente, cuando se trata con TGF-beta, prácticamente caderina desaparecen, es más, existe algunos residuos de caderina en la membrana plasmática. Y aquí un corte vertical, análisis en CN, lo merge de cada uno, mostrando cómo es el comportamiento, cómo la localización de estas proteínas por microscopía confocal, y comparen que es completamente diferente una célula control y una célula tratada con TGF-beta, indicando que esa célula está sufriendo transición epitelio-mesenquimal. La gente fue más a analizar cuál vía de señalización estaría regulando esa transformación. Y la literatura mostraba que a proteínas SARC y a STAT, ellas participaban de eventos de transformación epitelio-mesenquimal en otros tipos de tumores. Y la gente fue a testar dos inhibidores específicos de esa proteína, PP2 y STAT21, que inhibe la proteína a vía señalización STAT. Y aquí os muestro rápidamente para usted. A célula control son monocamadas y microscopía óptica, contraste de fase. Entonces aquí a monocamada, bien definida, de células no tratadas, y cuando es tratada con TGF-beta, ellas se distribuyen, o sea, pierden la polaridad celular y ellas comienzan a migrar. Tanto el PP2, que es inhibidor de SARC, y STAT21, que es inhibidor de STAT, ellos inhibieron ese comportamiento de transformación mesenquimal. Igualmente, también la gente analizó por inmunoblotting y la gente vio que esos inhibidores revertían el efecto causado por TGF-beta en anexina A2. Luego fuimos a verificar si realmente la anexina 2 era que estaba contribuyendo con todos esos eventos, ¿no? Para eso la gente silenció anexina 2 por ese IRNA y hicimos ensayos de invasividad. Y aquí muestro para ustedes el gráfico de barra mostrando que el silenciamiento de anexina A2 y STAT21 inhibían el proceso de invasividad.
mostrando que esa vía de señalización estaría modulando o desencadeamiento de AMT. Mas la gente, para finalizar con a pergunta que la gente se fez, si realmente a Nexina estaría internalizando a E-caderina. Entonces, ¿cómo E-caderina estaría siendo internalizada? ¿Será que Anexina 2, que regula la localización de esa proteína, estaría participando? Entonces, inicialmente hicimos un ensayo por confocal, un análisis por confocal, mostrando la localización de esas proteínas cuando son tratadas con TGF-beta. Y aquí os estoy mostrando un grande aumento, cómo cuando las células adquieren características mesenquimales tratadas con TGF-beta, existe ainda residuos de E-caderina. Aquí fica más evidente. Entonces la gente fue a analizar mucho más en detalle usando microscopía de super resolución y fluorescencia. Y aquí muestro para ustedes por super resolution cómo es el comportamiento, la localización de esas dos proteínas en una célula control. Aquí está marcada. Ambas proteínas están en los contactos célula-célula. Y en una proyección la gente vio que realmente las dos localizan los contactos célula-célula. Ya cuando las células fueron tratadas con TGF-beta, acontece una desorganización completa. Ainda existen residuos de caderina, aquí como mostré anteriormente. Aquí. Y para nuestra sorpresa, la gente observó aquí en mayor aumento, estoy mostrando aquí para ustedes, que existen puntos, ¿no? Marcaciones puntuales para las dos proteínas aquí, tanto en verde como en vermelho, que da esta marcación aquí amarelada, indicando que las dos proteínas estaban siendo internalizadas. Eso fue súper interesante, un hallazgo bacana, indicando que realmente a Anexina estaría internalizando junto con a Anexina. Como el sistema 2D es muy contestado, la gente fue a analizar también en un sistema 3D. Para eso la gente es un protocolo, desenvolvió un protocolo para formar esferoides. Y aquí os muestro rápidamente por contraste de fase, ¿no? Los esferoides que fueron formados en una célula control y una célula tratada con TGF-beta. Aquí os resalto, ¿no?, que aquí en la célula control la forma un lumen, inclusive local, es característico para formar, para trabajar cuando se trabaja en un sistema 3D con esferoides. Ella tiene que mostrar un lumen, si no, no es un buen modelo representativo. La gente cuantificó, ¿no?, los esferoides, ¿no?, que son redondados en este caso, y cuando tratado con TGF-beta, él pierde en esa característica redondada, y fue cuantificado. Y la gente fue a analizar también esas proteínas, la E-caderina y Anexina. Y aquí os muestro para ustedes cómo en las células tratadas con TGF-beta, ella completamente se desorganiza, ese esferoide se desorganiza, y ellas son internalizadas, y aquí estos puntos blancos emergen entre un magenta, ¿no?, que es magenta aquí, y un verde, ¿no? Estoy indicando que las células están internalizando en spots, son puntos que se ven dentro del citoplasma. Y aquí es una representación, ¿no?, para que ustedes observen, ¿no?, cómo debe ser un esferoide. Este es una marcación para las dos proteínas y DAPI también para el núcleo de estos componentes. Todos esos resultados nos llevó a formar nos llevó a formar este modelo, ¿no?, donde el TGF-beta, activando el TGFR o receptor, ¿no?, o ese receptor puede fosforilar a la proteína SARC. La fosforilación de esa proteína SARC fosforilaría Anexina A2 que se encuentra adherida, ¿no?, o junto con la caderina en los contactos intercelulares. Esa Anexina 2 fosforilada llevaría a internalización de esa E-caderina, que son los puntos ahí que yo mostré por microscopía de fluorescencia. Ese es por un lado, la internalización de E-caderina. Por otro lado, Anexina fosforilada la puede activar STACH. STACH puede ser activada, va para el núcleo y va a desencadenar eventos relacionados con la transición epitelio-mesenquimal. Es un modelo que fue aceite, ¿no?, fue publicado, y eso mostraba, ¿no?,
mostran el papel da anexina 2 y da ecadrenina, la mecanística que existe para desenvolver AMT en ese modelo, inducido por TGFB. En un segundo, en paralelo, la gente también trabajaba, ¿no?, sobre análisis da dinámica del citoesqueleto de actina durante AMT. E só para lembrar para vocês, o citoesqueleto de actina, ele é regulado, né, por várias proteínas, né, como por exemplo a CDC42, a RAC, que são ROGTPases, né, y que son encargadas de formar filopodio, lamelipodio y fibra de estrés, y estos componentes todos están relacionados con a movimentación de la célula, o sea, con a migración celular. A organización de estas estructuras que yo falei anteriormente, ela está regulada por una serie de proteínas. Una de ellas es la proteína cofilina. A proteína cofilina é encargada, né, de quebrar essas fibras de actina y permitir que nuevos filamentos vayan se formando y así inducir la formación de estas estructuras que tengan a ver con la migración y la invasión celular. Entonces la gente se dedicó a analizar o se preguntó, ¿no?, ¿cuál sería el papel de esta cofilina durante la AMT en cáncer colorectal? Yo muestro aquí rápidamente algunos resultados que fueron publicados ya, ¿no?, y fuimos a ver durante la AMT los mismos modelos de AMT inducido por TGF-beta. Primero, la gente vio que esa proteína, TGF-beta, activa la proteína Rho. Aquí tengo mayor expresión de Rho. Este es un ensayo de pull-down, ¿no?, en relación a la proteína Rho total. Y luego fuimos a analizar las proteínas downstream da cofilina, da proteína Rho. Esas proteínas downstream, como lo estoy mostrando aquí, ¿quién regula esas proteínas? Cofilina, a linking 1 y 2 y a SSH. A gente fue a analizar solo el papel da linking 1 y 2 sobre a cofilina. Más acima da linking y da SS1 está la proteína Rho. Como primero analizamos que era realmente TGF-beta activaba Rho, luego fuimos a analizar cómo estaría la expresión de sus reguladores, ¿no?, que son la linking 1, a linking 2 aquí, y en relación a cofilina. Entonces, la gente vio que cuando la gente trataba con TGF-beta, en 24 y 48 horas, esa fosfolink aumentaba la fosforilación en relación a la link total. Igual manera, a fosfocofilina 1 aumentaba su expresión al ser tratado con TGF-beta y la expresión de cofilina total no se alteraba. Y aquí está la cuantificación de. Eso que una cosa que yo quería llamar la atención para usted rápidamente. A cofilina desfosforilada es que muestra que esa proteína está activa, ¿tá? Y a proteína no fosforilada, ¿no?, es aquella que no está inactiva. Y cuando ella está inactiva, induce la formación de F-actina. Y cuando está desfosforilada, o sea, está activa, ella induce la formación de G-actina. Eso es súper importante porque la gente analiza a mecanística da regulación los citoesqueletos de actina a través de esas proteínas. Es un poco complicado. Entonces, la gente fue a analizar, além de analizar la expresión de esas fosfolink y fosfocofilina, la gente fue a analizar la formación de F y G-actina cuando la gente trataba con TGF-beta. Y como control usamos citocalcina, que es un inhibidor de F-actina, ¿no?, por tanto iba a formar más G-actina. Entonces, cuando tratamos con TGF-beta, la gente observó que a F-actina aumentaba y a G-actina disminuía, indicando, en ese caso, mostrando que realmente a fosfocofilina estaría participando da regulación tanto de F como de G-actina. Luego fuimos a analizar el papel de esa cofilina durante AMT. Entonces la gente hizo un análisis aquí de circularidad, porque las células AMT pierden su circularidad, a formación epitelial, pasan a adoptar un fenótipo mesenquimal. Y la gente hizo un protocolo para silenciar la cofilina. Usando esa cofilina silenciada, la gente la gente observó, ¿no?, que
silenciando cofilina e inhibía el efecto del TGF-beta. Eso por un lado. Por otro lado, la gente fue a analizar también si cofilina, além de regular el citoesqueleto de actina, también estaría regulando la localización de las proteínas del complexo funcional apical, o sea, la adhesión célula-célula. Aquí la gente cuantificó la expresión proteica de ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sopra ecaderina, ¿no? A disminución con TGF-beta ¿no? Más significativa, y cuando tratamos con SI para cofilina, la recuperaba en relación a la no tratada con TGF. Tanto para ecaderina como claudina y vimentina era o contrario. La gente fue a analizar la distribución por inmunofluorescencia, y aquí muestra aquí el control. Tratado con TGF-beta, mostrando una translocación de esa proteína, saliendo los contactos célula-célula, tanto para ecaderina como para claudina. Y cuando la gente trató con SI, la gente recuperaba a característica epitelial, mostrando que la cofilina estaba participando tanto de la regulación del citoesqueleto como de la organización del sistema de adhesión célula-célula. También hicimos testes de migración, mostrando que OSI revertía el efecto del TGF-beta, tanto para migración cuanto para invasión. De la misma manera también acontecían, revertía los efectos del TGF-beta para la expresión de esas metaloproteasas MP9 y MP2. Eso nos le va a formar este modelo nuevamente. Y nos le voy a explicar aquí rápidamente para ustedes. Tenemos la integridad juncional, ¿no? Con las junciones TAI y junciones adherentes. Cuando el TGF-beta entra en contacto con su receptor, la causa una desorganización del sistema esqueleto de actina. Y la gente mostró, ¿no? a través de 2 experimentos que yo mostré para ustedes y otros que yo no mostré, que cuando acontece activación del receptor TGF-beta, él activa la proteína roja activada, que fosforila link, que fosforila cofilina, que fosforila confilina e induce la formación de fibras de estrés. Eso es por un lado. Por outro lado, a cofilina total, ela pode participar da dissolução do juncional, né, desregulando esses contatos célula-célula. Mostrando que tanto a cofilina total como a fosfocofilina têm 2 papéis diferentes. O que eu não mostrei para vocês é uma imagem por microscopia de super resolution, mostrando que essas 2 proteínas cumprem um papel diferente. Y finalmente, cuando acontece la transformación para un fenótipo mesenquimal, ¿no? El citoesqueleto es completamente desorganizado, ¿no? Da origen a la polaridad frontal y tras, ¿no? Y aquí el papel de la cofilina cortando y formando nuevas estructuras que tengan a ver con el proceso de invasión y de migración. Finalmente, la gente fue a ver cómo esa cofilina y sus reguladores estaban participando, esta vez usando a muestras de pacientes, ¿no? Y este paper que salió este año, la gente consiguió mostrar, por ejemplo, así, rápidamente, 2 resultados voy a mostrar para ustedes, que esa cofilina 2, ella expresa diferencialmente de acuerdo a los estadios do cáncer. Y para nuestra sorpresa, o estadio 3 estaba más aumentada la expresión de cofilina 1. Y las otras proteínas, LINK1 y 2 y SSH, ellas no mostraron alguna alteración. Solo que la gente fue a analizar también las características clínico-patológicas. ¿Qué significaba esta elevada expresión de cofilina en el estadio 3? Y la gente vio que eso estaba relacionado con el estadiamiento, como estaba mostrando ahí, ¿no? Era significativo, y con la metástasis en linfonodos. Y la metástasis en linfonodos son etapas iniciales del proceso metastático, antes de entrar al torrente sanguíneo y metastizar el fígado, por ejemplo. Entonces, esa expresión de cofilina aún estaba relacionada con metástasis inicial.
Igualmente también fuimos a analizar la expresión de esas proteínas, ¿no? Acofilina con sus reguladoras, usando ese banco de datos, la CGA, y los grupos consenso. Entonces, es interesante porque los datos que la gente encuentra usando inmunistoquímica, inmunoblotting, etcétera, muchas veces no convergen con lo que la gente encontra, ¿no? Usando RNA en muestras de muchos pacientes. A gente no da para hacer inmunoblotting ni RT-PCR en 500 muestras, por ejemplo. Es imposible, ¿no? Para eso la gente usa este banco de datos, ¿no? La gente vio que cofilina aún, él no era alterado, ¿no? De acuerdo a los grupos consensos. Más LINQ1 y SSH1 también, SSH1, estaban alterados de acuerdo a los grupos consensos. Lo que llamó la atención en estos grupos consensos aquí era a LINQ y a SSH1 en los grupos consensos CMS2, que es el canónico, y un metabólico, CMS3. Entonces, la gente vio que prácticamente eran iguales, no existía una diferencia significativa. Solo que la gente, como no definía muy bien si eso era indicativo de alguna cosa sobre a transición epitelio-mesenquimal o a progresión del cáncer hasta llegar a metástasis, la gente dividió, ¿no? A LINQ1 en pacientes, ¿no? Con alta expresión y en pacientes con baja expresión para la LINQ, y en estos grupos consensos CMS2 y CMS3. Para nuestra sorpresa, la gente vio que los grupos de pacientes que tenían alta expresión de LINQ2 tenían un defecto peor, o sea, la sobrevida era menor. Y eso fue súper importante. Ya para SSH2, la gente no encontró diferencia en relación a la sobrevida. Son importantes, y otros trabajos que elevaron la publicación de ese paper que yo mostré en el inicio. Entonces yo puedo concluir aquí con esos trabajos, ¿no? Que la superimpresión de anexina 2 de células EMT con un papel importante en la invasividad y a través de esta vía de señalización SARC anexina 2 STATs. Acofilina media a EMT promoviendo regulación citoesqueleto y actina y alteraciones de adhesión célula-célula, além de, y junto con sus reguladoras, ellas son expresas de forma diferencial en cáncer colorectal y fundamentalmente en cáncer colorectal localmente avanzado, como vimos a expresión en los linfonodos, y de acuerdo a CMS, a los grupos consenso. O bloqueo o reversión de AMT usando estas dos proteínas como albos terapéuticos en este tipo de cáncer, puede mejorar el número de pacientes que responderían a esa terapia. ¿Cuáles son las perspectivas? Para terminar. A gente está considerando esos resultados, ¿no? Provisores que la gente obtuvo hasta ahora. A gente observó que durante la transición de epitelio para mesénquima existen intermediarios epiteliales y mesenquimales, y eso origina una plasticidad y heterogeneidad que va a llevar a metástasis. Esa plasticidad puede originar células tronco también que llevan a metástasis. Eso que en ese camino, encefalando de metástasis, a gente tiene varios papers mostrando que justamente estos eventos transitorios de epitelio para mesénquima, que los estadios 1, 2 y 3, que yo mostré inicialmente para ustedes, son responsables por inducir quimio y radioresistencia. Entonces, ahí en ese términos aquí de la transición epitelio-mesenquimal, contribuir con a resistencia a tratamiento, existe una amplia janela de diferenciación que puede llevar para inhibir a metástasis causado por desenvolvimiento de AMT. Entonces, a gente está actualmente investigando cuáles son los mecanismos moleculares envolvidos con la resistencia terapéutica. Y tengo un grupo trabajando con resistencia a radioterapia y otro grupo trabajando con resistencia a quimioterapia. A gente tiene resultados ya bastante promisores, ¿no?
e a gente está juntando todos esses resultados e posteriormente a gente vai, se Deus quiser, publicar. Aqui o grupo, né, somos poucos, com a pandemia a gente reduziu o número de alunos e, bom, Joan, esse é todo o que eu apresento para vocês e espero ter contribuído aí divulgando nossas pesquisas em meu laboratório. Obrigado. Aí fica essa imagem aí para refletir. Muito obrigado, Morgado, pela excelente aula de transição, epitélio mesênquima. Foi brilhante. Meus alunos assistiram aqui, adoraram, comentaram bastante em off. E parabéns pelos trabalhos. Os trabalhos super interessantes. Eu tenho várias dúvidas aqui para questões, né, para te fazer, mas antes eu queria abrir ao nosso público. Você poderia parar de compartilhar a tela, Morgado, por favor? Só para a gente se ver melhor. Acho que está, né? Não, até... Tem... Isso. Alguém tem uma pergunta para fazer? Pessoal tá... Eu acho que falei muito, né, João? Não, foi excelente, Morgado. Oi, boa tarde. Meu nome é Jaine. Boa tarde, fica à vontade. Boa tarde. Eu fui pós-doc no laboratório do professor François, trabalho junto com o professor Luiz Quintas. A minha pergunta para o professor, aliás, trabalho fantástico, super parabéns. A proteína ARP23, existe alguma alteração nessa proteína? ARPA1 e 2 é uma reguladora também do citoesqueleto e actina. O que eu posso te falar que eu li vários trabalhos mostrando a participação dessa ARP1 e 2 durante a transição epitelio-mesenquimal. Como eu falei, né, Jaine, né, eu mando um saludo ao professor François, eu acho que ele nem deve se lembrar de mim, mas eu conversei com ele no início do meu doutorado também, gosto muito dele, não sei se ele se lembrará. Enfim, existe já na literatura alguns trabalhos dessa ARP1 e 2, que são proteínas que regulam o alongamento das fibras de actina, que induzem a formação dessas estruturas conhecidas como lamelipódios ou filopódios, que têm a ver com a migração celular. A gente, dentro dessas proteínas reguladoras do citoesqueleto, como são muitas, a gente tem que escolher uma, e a gente escolheu a cofilina. Assim, sim, tem trabalho relacionando a ARP1 e 2. Bacana, que eu imaginei como teve, enfim, tem essa mudança, né, de você ter o escalonamento de mudanças, de alterações na expressão da axina. Eu pensei que talvez você pudesse ter um genótipo misto, onde você tivesse talvez mudanças na axina e na ARP23. Com certeza, mas desculpe, mas a gente não monitorou essa proteína, como eu falei, né? Imagina. O trabalho está super bacana. Muito obrigada. Mas é uma boa pergunta, uma boa pergunta. A gente Muito obrigada. vai considerar no futuro. Mais alguma pergunta, pessoal? O Luiz abriu o microfone. Tá baixo, Luiz. A gente está escutando, não. Tá muito baixo. Tá ouvindo? Agora sim. Parabéns, doutor Morgado, pela apresentação, muito boa, muito completa. E, assim, são dois alvos que eu não conhecia como importantes na MT, anexina 2 e a cofilina. Eu queria saber mais sobre, assim, a possibilidade de substâncias que possam agir sobre essas duas proteínas. Então, existem já substâncias, né, micromoléculas, né, moléculas que possam agir sobre essas proteínas? Assim, eu sinceramente não conheço
alguna sustancia específica para cofilina y para anexina 2. Mas ya existen algunos fármacos, ¿no?, que tentan modular esas, tanto el citoesqueleto de actina como o sistema de adhesión célula-célula. Lo que yo posso te falar, por ejemplo, para el caso de anexina A2, ya existen peptídeos que se ligan en alguna región de la proteína y que pueden inhibir o activar a función de ellas. Y eso es lo que está siendo usado hoy en día en relación a anexina 2. En relación a cofilina, no tengo noticia de algún fármaco que pueda interferir directamente con cofilina 1. Con el citoesqueleto como un todo, tengo un monte de fármacos que interfieren con la organización del citoesqueleto. Citocalcina 2, por ejemplo, que yo mostré para mostrar a formación de F y G actina, es muy utilizado. Mas él desorganiza completamente o citoesqueleto de actina, mas no tengo algo específico. É muito específica, né? Tá? Sim. Então, especificamente para essas proteínas, seria um campo interessante para se identificar substâncias que se ligassem a essas duas proteínas especificamente. Exatamente. Mas aí é outro E eu gostaria de saber se... é outra área, né, para vocês que são da farmacologia, né? A gente pode interagir tranquilamente, vocês podem ver ali um fármaco, né, que tenha alguma função específica e se ligar a qualquer uma dessas proteínas, que a característica dela já se conhece, né? E talvez por esse tipo de ensaios, né, que determinam o sítio de ligação de um fármaco qualquer a uma proteína, por bioinformática, pode ser encontrado, né, e depois testado em laboratório. Sim. Por via virtual, com certeza. Acho que seria talvez um interessante alvo, né? Exato. E isso é interessante, porque a gente está querendo interferir, talvez não diretamente nas proteínas, sino nas vias de sinalização que elas são capazes de induzir até levar a metástases. Por exemplo, quando a gente está avaliando agora a resistência, tanto a quimioterápicos como a radioterapia, a gente tem uns resultados bacanas lá, donde a gente já está descobrindo quais seriam as vias que regulan esa resistencia a esos tratamientos. Entonces, la gente inhibiendo, ¿no?, esas vías, la gente puede inhibir también inhibir la resistencia y lo que va a llevar a matar las células tumorales, inhibir el proceso de metástasis. Más ahí la gente está trabajando encima de eso, no encima de inhibidores de esas dos proteínas. Como eu falei, né, para a anexina já existe peptídeos, né? A gente tem uma colaboração, um grupo americano, que ele nos mandou os peptídeos. Acho que é alemão, grupo alemão, todos grupos são. Tem um postdoc que trabalha com anexina e ele tem contato direto com esses dois grupos e a gente vai testar esses peptídeos. Tá, mas fármaco assim conhecido, não, a gente não sabe. E também uma outra pergunta, não sei se o senhor tem resposta para isso, mas especificamente mais essa pesquisa para o câncer coloretal. O senhor acha que isso seria mais geral para células epiteliais ou seria mais confinado às células coloretais? É uma excelente pergunta, né, que dá para pensar. A gente está trabalhando com transição epitelio-mesenquimal. A gente pode assumir que esos mecanismos que la gente está descubriendo, ¿no?, puede se aplicar a todo tipo de cáncer epitelial. Puede ser cáncer de mama, cáncer de pulmón, será de otro tipo de cáncer epitelial, ¿no? Só que los modelos son completamente diferentes y las células responden también de acuerdo, no es célula específico, ¿no?, es variado, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente encontraba para células de cáncer de pulmón no pequeñas, ¿no?, tratados con TGF-beta, eles desenvolvían una transición epitelial mesenquimal
característico, né? Mas em câncer colorectal a gente não encontrava isso aí. Então, algunos eventos pueden tener relación en se tratando de cáncer epitelial. Solo a gente ir testando, né? Vale a pena pesquisar. Sim, sim. Mas existem já trabalhos, tanto em câncer de mama, câncer de pulmão, que estão relacionando a AMT. Mas que eu saiba, essas duas proteínas, só a gente que está trabalhando por enquanto, né? Eu não sei se já estão trabalhando mais, mas a gente já publicou, né? Agora puede todo el mundo, esos trabajos están siendo bien citados, por ejemplo, da anexina está siendo bien citado, ¿no? Porque existen grupos que solo se dedican a estudiar anexina. Ahora, acofilina, citoesqueleto, tem pocos grupos, porque es complicado estudiar citoesqueleto, tem un monte de proteínas, por ejemplo, a colega que anteriormente preguntó da ARP1 y todo, es otra historia completamente diferente, entonces cada a respuesta a un tratamiento, por ejemplo, en el caso de TGF-beta aquí, é completamente diferente, né, para cada uma dessas proteínas. Mas é interessante, a pesquisa é isso, né? A gente tem que ir fazendo, né? Claro. E também com as condições que a gente tem, né? A gente tem essa Claro. condição, a gente tem que trabalhar em cima disso. Obrigado. Mas, obrigado a você.